Síganme en mis redes. Pion, pion. Para sacarnos el mal cuerpo del último video, vamos a ver Samosbor, un video que me pidieron que viera muchísimas veces y la verdad la ficción, no importa qué tan horrible sea, sigue siendo ficción y eso me tranquiliza, weón. Desde Rusia con amor, claro que sí, pero déjenme en los comentarios cuáles fue en su infancia su creepypasta favorita. La mía siempre será la de Salgo, porque el hecho de que tuviera efecto en algunas cosas daba miedo, porque pues el chiste de Salgo es un knowledge hazard, así que veamos qué es Samosbor. Veamos qué es esto que tanto me han estado pidiendo, Sabes que el video va a estar cuando esa música empieza a sonar, Inviernos güey. gélidos, pesimismo, melancolía, resiliencia, literatura existencialista, estructuras altísimas y repetitivas de colores profundamente Yo fríos. salgo, pero él entró. Son algunos de los aspectos inherentes a las culturas eslavas postsoviéticas, y particularmente las rusas, que muchas personas de Occidente y naciones occidentalizadas encuentran fascinantes. Yo, por ejemplo, se los he dicho 1.000.000 veces en este directo. Me encanta el contenido de horror ruso. Es una cosa tan única. Mira, yo estoy muy consciente, o no, mejor dicho, yo estoy muy a favor de una idea en específico, ¿ok? Y es que el mejor horror que se puede crear es cuando está basado en un país. ¿A qué me refiero con esto? El horror ruso es muy diferente del horror surcoreano, que a la vez es muy diferente del horror japonés. Y esa mierda me encanta. El horror clásico estadounidense también es muy diferente. Y eso es lo que a mí me fascina. Cada locación tiene distintas formas de tratar el horror. Y el hecho de poder comprenderlas y disfrutarlas es magnífico. A mí esa mierda me fascina mucho. Por eso me da a veces mucha lata que el horror latinoamericano solo se vuelve derivativo del estadounidense. Es algo de lo que les he hablado muchísimo. Y es el hecho de que Latinoamérica es muy, muy, muy derivado de sus trends y de su contenido. Por lo menos de manera moderna, del estadounidense, ya sean series de horror analógico, un par de cuentos de terror por aquí y por allá, todos son basados en otras cosas en su mayoría, o son subproductos de otras cosas. Pero cuando he leído horror latinoamericano puro, más que nada en libros viejos, se me hace una cosa fantástica. En serio, me encanta cuando uno expresa su historia, sus vivencias, su país, cosas que sientes, cosas que es difícil de explicar, cosas que no aprendes de un libro. Las plasmas en algo para que todos puedan sentirlo y verlo igual que tú. Esa mierda para mí es un horror increíblemente bien trabajado. Sin importar el género en el que caiga, porque claro, no estamos hablando de géneros de terror, estoy hablando más bien de una subclase de terror, una subcultura del tal, y eso es increíble, viejo. Muchos de ustedes de mi público son claramente latinoamericanos, ¿no? Menos tú, Lucario, te estoy viendo. ¿Cómo sería para ustedes una historia de terror con base a sus creencias, a sus vivencias, a lo que saben de su país y lo que han vivido ustedes? ¿Qué se les ocurre? No digo que me dejen esto en los comentarios, porque ya hicimos ese chiste, pero fuera de chiste me interesa. Yo tengo un par de ideas. Y eso es fascinante, porque la TAM es algo muy similar entre sí, pero cada país es diferente. De hecho, creo que por eso lo que más cercano hemos visto a algo único es el horror argentino. Y el horror argentino es una wea muy cínica. Muy, muy cruda, muy, muy seca y muy, muy cínica. Lo más moderno que he leído del horror argentino es Cadáver Exquisito. Y hemos visto otras cosas como Donde habita la maldad, creo que era el nombre. Siempre confundo el nombre de esa película. Y era otra más que no recuerdo. Que hay en esta película que me mostraron el otro día, ¿sabes? Pero sí, el horror argentino es muy bueno. Un día planeo hacerle un video. Pero me encantaría saber qué más hay. ¿Qué más hay que no sea derivado de Estados Unidos, duro? Porque ese es el problema de Chile. Las grandes películas chilenas de horror que existen, y digo grandes de muy mala manera, son derivadas de películas gringas.
Y eso es muy decepcionante. Muy, muy decepcionante. Y creo que la única que no lo es tan mala que pierde el sentido, porque tratan de hacer las hollywoodenses, lo cual la caga. Y de paso me dicen aquí... Pasa que el contexto del horror postsoviético tiene mucho trasfondo por lo que la caída de la URSS. Más allá de sus errores y sus aciertos, desarrolló muchas zonas del Lo país que se me ocurre del horror en Colombia no es tanto de las leyendas, sino del contexto de violencia. Eso también sirve, Hay mucha es entendible. literatura que salió de eso que aunque no sean horror per se sí llegan a ser turbias como La Voragine. Mira, eso es interesante. Déjame terminar de leer esto. Zonas del país profundas que estaban atascadas en el pasado y los puso en el mapa, pero cuando cayó, mucho de ese progreso y desarrollo urbano quedó congelado. Muchos de los territorios cayeron en el olvido de nuevo. Al final tienes un paisaje desolado, la idea de lo que se prometió, lo que pudo ser una vista hacia adelante, convertida en un pueblo lleno de fantasmas. ¿Ven? Eso es interesante, eso es increíble, me encanta, weón. Exageran como observadores. ¡Verga! Siguen siendo ciertos en diferentes grados en bastantes contextos. Y sus expresiones culturales canalizan gran parte de esta naturaleza de la sociedad rusa. Una de las más recientes e importantes es Samosbor, un fenómeno de terror del lado ruso de internet, comparable con los backrooms y la fundación SCP. En Samosbor, los representativos edificios soviéticos asociados generalmente con la depresión y construidos a mediados del siglo Bien, les hablé de Samosbor hace mucho tiempo. Recuerdo que siempre lo dejé como para más tarde y ver si alguien le hacía un video en español. Y claro, no me acordaba del nombre. Y aquí estamos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Let's go! siglo XX para las clases bajas, funcionan como un escenario narrativo dominado por tres pilares: total desesperanza sin posibilidad de esperanza, en la frontera de lo absurdo sin sentido, no hay protección alguna. Este es el mundo de Samosbor. Samosbor no tiene autores definidos, y primero fue un creepypasta que apareció en 2018 en un foro ruso de imágenes, llamado Debug, un foro como 4chan. Los usuarios que navegaban ese sitio en aquella época fueron los contribuyentes iniciales, al haber sido cautivados por aquel post. Viviendo en el piso 556 del edificio P46. Eso fue Samosbor ayer en la noche, de nuevo. Incluso tu piso está inundado ahora, con miedo de abandonar tu cuarto porque alguien gime afuera. Los liquidadores llegarán en un par de horas en el mejor de los casos. Ahora hueles carne cruda en tu cuarto. Desde ese momento, el concepto no ha dejado de crecer. Se esparció consecuentemente a otros foros de imágenes, otras plataformas digitales y hasta medios tradicionales como la literatura. Se volvió muy popular principalmente entre rusos. Cualquier persona anónima ha ido y sigue extendiendo su muy flexible lore, Chinga tu con madre, gobierno relatos, ruso. videojuegos, ¡Viva la arte, comunidad rusa! novelas y hasta cortometrajes, que en su mayoría se encuentran en foros rusos. El lore no es fijo, es abiertamente muy maleable. Me atrevo a decir que varios conceptos que ya se consideran intransmutables podrían cambiar en el futuro. Habiendo dicho eso, las comunidades rusas han llegado a un consenso general reflejado en reglas y wikis, donde generalmente se especifica de la misma manera la naturaleza de la anomalía llamada Samosbor o autoensamblaje, y la historia de los liquidadores. Para este video te recomiendo que escuches con reserva lo que esté fuera de esos conceptos, y de las descripciones generales de la atmósfera y la miseria vivida por la humanidad en el complejo. Te hablo a partir de lo que he leído y encontrado repetidas veces en sitios rusos. En este universo, según el conocimiento de la población, cuya cantidad no está clara, y del lector omnipresente, todo el espacio existente lo ocupa una inacabable Khrushchevka, lo que se conoce como el edificio de apartamentos más común de países como Rusia. Aún habitado, es también un recuerdo de la Unión Soviética, prefabricado en masa para satisfacer la demanda de vivienda de la población urbana y trabajadora del Estado Federal Comunista a mediados del siglo XX. Pero en esta siniestra realidad, adquiere el nombre de Giga Khrushchevka. No se sabe dónde acaba, o dónde comienza, ni quiénes lo construyeron o le pusieron el nombre. Nadie sabe qué había antes de la vida acá. Y como si tuviera vida,
Se modifica y flagela a sí misma. Jaja, como el Destruye castillo sus propios infinito. espacios. Perdón, hoy día me vi la peli. Se expande en todas las direcciones posibles. Puede ampliarse hacia arriba. Entre la gente atrapada en ella, se piensa que puede descender bajo la tierra que nunca nadie ha visto, ramificarse a su alrededor y cerrarse totalmente. No tiene salida alguna, o al menos aún no la descubren. Las ventanas están cubiertas de polvo de hormigón y suciedad, y a través de ellas se observan otros apartamentos de la misma mega estructura. Y si no se pueden ver las plantas a través de ellas, solamente hay una oscuridad abrumadora en el horizonte. No hay luz, no hay sol, no hay absolutamente nada. Muchos piensan que no existe un mundo afuera de este descomunal edificio, o al menos el gobierno autoritario, llamado también Giga Khrushchevka, podría estar convenciendo a los residentes Claro de que ello sí. para evitar más problemas en su sociedad. Los habitantes se encuentran repartidos a lo largo de zonas divididas en plantas y bloques extremadamente estrechos y opresivos, que tienen distintas funciones dependiendo de la clase que lo ocupe temporal o permanentemente. Esta clase de estética me recuerda tanto a una combinación extraña entre Metro, los primeros Metro, y... ¿cómo se llama este juego? Y Darkwood, viejo. Es fascinante, viejo. A ver, coneja, háblese un ruso. No. Bueno, tal vez. Sus clases sociales están limitadas a las siguientes: residentes, que sencillamente viven en los bloques; clase trabajadora, que produce comida ¿Cómo y llegan ahí en objetos; primer lugar? ¿O siempre estuvieron científicos, ahí? que estudian las aberraciones del sitio y diseñan objetos; y liquidadores, quienes patrullan y vigilan los pasillos, ¿Como Gachicuta? y limpian y eliminan las amenazas creadas por la anomalía que veremos más adelante. Hay muchos bloques diferenciados por su Es como el contenido, Metro, pero en el cielo. como los Qué bloques cosas salvajes, pensarlo así, ¿no? que son la ubicación más común. Suelen aparecer como espacios vacíos y Me deshabitados, recuerda un poco al largos demonio de la pasillos con eternidad de escasas Chainsaw lámparas, Man. ¡Ey, sí es cierto! apretados cuartos que sirven como refugios, y son habitados por seres humanos cuya pertenencia más valiosa es la comida concentrada. Los bloques salvajes Concentrada. encarnan el otro fenómeno de Internet de los espacios liminales. Asimismo, existen otros bloques como las cavidades inundadas, zonas destrozadas llenas de agua, y los bloques vivientes donde la carne humana crece en las paredes. ¡Dios! En estos diferentes lugares como y a lo largo de Silent todo Hill, el bro. edificio, puede haber un silencio absoluto seguido de alaridos tanto humanos como inhumanos, explosiones que suenan como bombas nucleares cercanas y lejanas, el crujir del metal, Me recuerda el mucho goteo, a los sollozos. Stalker, bro. Uno nunca sabe qué podría haber a solo unos metros de su apartamento. La seguridad es una falsa creencia. Tarde o temprano, los horrores que existen en la mega estructura alcanzan a uno. No sería una sorpresa que muchos de los habitantes cayeran en la locura o la depresión, o decidieran acabarlo todo, ante tanta perdición, claustrofobia y condena. Ahora hablemos de los horrores. Samosvor es el nombre de esta realidad. Bro, discúlpeme si no estoy aportando mucho. Siento que no lo estoy haciendo demasiado, pero es que estoy fascinada. Ustedes saben que cuando yo no hablo en un video ocurren dos cosas. Uno, o en verdad estoy aburrida, o bueno, también puede ser que esté enferma. Depende. O estoy muy interesada. Y legítimamente estoy muy dentro de esto. Es muy inmersivo. Es muy inmersivo. La narración también funciona bastante bien, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero, viejo, me encanta la idea, man. De paso, ¿qué dice el traductor ruso? ¿Cómo se pronuncia esto? Ужас — это прекрасное чувство, но и грустное одновременно. Хотелось бы мне прочувствовать его сильнее. ¿Qué? ¿Qué laños dijo? Ushnas, etropata... Eto prekasnoye, chustevu... No y grusnuye odovon... Es difícil, güey. No puedo hablar ruso. Ponte a cantar ruso. Tampoco puedo hacer eso, güey. Diablo. A ver, una más. Ужас — это Uy. Ужас — это прекрасное чувство. Ushas etro preskasnoye, chestuvo no ingrustunuye, od no nombre mío. Ужас — это прекрасное чувство, но и грустное одновременно. Хотелось бы мне прочувствовать его сильнее. La tuya por si acaso.
son weones, viejo. Uy, Nars. Esto para Trescoye. Ya le venido. No hay palsanoye o do no mero. Dios mío. El horror es algo hermoso, pero a la vez triste. Pero también lo comparte con la anomalía que plaga toda la megaestructura, y esta constituye el mayor peligro al que se enfrenta la gente. Cuando esta anomalía ocurre, está acompañada de una niebla púrpura y un olor a carne cruda y putrefacta, y baba. Todas esas pueden acabar con la vida o causar algo peor que la muerte. Nadie sabe qué es el Samozbor, de dónde viene ni cómo funciona. Aparece en diferentes pisos cíclicamente, pero no constantemente. Algunos no se encuentran con la anomalía durante años, mientras que otros la experimentan cada media hora. Quienes no logran esconderse durante el Samozbor, mueren. Es lo único que se sabe que le ocurre a las personas tras las salvadoras puertas herméticas cuando el Samozbor comienza. Otros sucesos de los que se hablan son solo leyendas de la mega estructura. Estas puertas herméticas son la única vía de escape, si están en buen estado. Todas las zonas residenciales de la Giga Khrushchevka cuentan con ellas. Las personas reciben una notificación del Samozbor unos minutos antes de su inicio, a través de las sirenas del sistema de alerta de emergencia, si está en buen estado también, porque todo, completamente todo, está decayendo. Desde ese instante, la tarea principal de todo humano es llegar a un apartamento y sellar el espacio. Ay, buen sonido. Esta es una regla que se enseña desde la infancia en la Giga Khrushchevka. No se deben abrir las puertas hasta que termine el Samozbor. Puede durar 10 minutos o no terminar nunca. Más allá de la muerte segura por exposición a esta anomalía letal, existen las siguientes consecuencias. Apariciones de criaturas grotescas y abominables. El desarrollo de mutaciones vomitivas por la exposición a la baba, luego del Samozbor. La mutación más común son las extremidades moradas o tentáculos. Esto no tiene cura. Es necesaria la amputación inmediata, o el sujeto estaría expuesto a una muerte segura. Y se va a seguir esparciendo. Las alteraciones fisiológicas y mentales de los habitantes, y las secuelas en general, son estudiadas por varias instituciones del complejo manejadas por científicos. El más famoso y misterioso es el Instituto de Investigación de la Baba. Se dice que conducen experimentos en humanos. Son respetados y temidos en la sociedad. Nadie está seguro de su propósito, o de cuáles son sus actividades. Solo conocen rumores. Como sucedía con la gente en la Unión Soviética, estaban en medio de un gobierno autoritario. No sabían qué ocurría con exactitud, solo seguían con sus vidas. Nada puede hacerse para detener o luchar contra Samozbor, solo limpiar sus secuelas. Y ese se vuelve el trabajo de los liquidadores, quienes son voluntarios y puestos al servicio por el gobierno Giga Khrushchevka. Para convertirse en un liquidador solo se necesita pasar un examen de salud poco minucioso, ser mayor de 16 años, no ser ciego, sordo, o en general no tener una discapacidad. Los científicos encargados del estudio de las secuelas y el diseño de las puertas herméticas se hacen responsables del diseño de las armas y equipamiento de los liquidadores. Y la clase trabajadora construye aquellos objetos y se encarga de la comida concentrada para la población. Gracias a ellos, los liquidadores tienen los instrumentos mínimamente necesarios para sus tareas extremas, que elevan considerablemente su tasa de mortalidad. Los rangos varían, pero todos reciben trajes de protección, y casi todos armas, excepto por los reclutas, que es el primer rango. Ellos solo reciben rastrillos. Progresivamente desde los primeros rangos, como el de soldado, los entrenamientos buscan mejorar cada vez más la capacidad física y mental de los liquidadores. Entre sus misiones están las de deshacerse de los cuerpos de víctimas, eliminar a mutantes o criaturas, vigilar los pisos, aplacar insurgencias, quitar la baba de los bloques. Actúan como policías y militares. Las bajas entre los tipos de liquidadores varían, pero los menos afectados son los reclutas, quienes solo se encargan de limpiar los pisos y paredes, siempre vistiendo máscaras de gas y los trajes de protección. Ver a cualquier grupo de liquidadores siempre es un signo de que Samozbor ocurrió cerca. Entre los residentes comunes existen visiones diferentes sobre ellos.
Para algunos son una élite respetada. Viven en mejores bloques, reciben más raciones, ayudan a la sociedad del mega recinto. No tenía Y nada que son hacer. una Claro que figura quiero una misión suicida aspiracional. si me dan comida. Otra mirada solo los considera mano de obra desechable. Bueno, Se también. considera que ciertos rangos altos gozan de leves ventajas, pero de todos modos la mayoría es carne de cañón. Se dice que sus trajes no los protegen del todo, muchos ni siquiera están armados adecuadamente, y pocos llegan a una Está jubilación. muy ruso. Aún así, muchos residentes se ofrecen al programa por los beneficios, lo que sea con tal de tener la posibilidad de mitigar la tortura, para no llegar a la decisión de dejar de existir por Ay, vivir en güey. una pesadilla permanente. Ah. Existen muchas teorías sobre el origen de este complejo de apartamentos. En una se plantea que en la cúspide de la construcción de las Khrushchevkas, entre los años 60 y 70, científicos soviéticos realizaron un experimento destinado a deformar la estructura del espacio, lo que dio lugar a accesos hacia una dimensión desconocida, que proporcionaría viviendas a la gente. Los hogares se construyeron automáticamente bajo el control de una inteligencia artificial, Eso salió muy y el proyecto bien, se cabrón. denominó IP-139. Dios. Tras la gran inauguración, millones de residentes soviéticos se mudaron a sus nuevos apartamentos a través de portales. Pero en 1991, los portales IP-139 se cerraron solos, atrapando a la gente en un interminable Dios. edificio de apartamentos de la época de Nikita Ok, Khrushchev. ese lore está durísimo, bro. Los científicos estacionados allí lograron reiniciar los sistemas básicos de soporte vital y comunicación con la Unión Soviética. Los funcionarios del partido lograron restablecer el orden, y los ciudadanos comenzaron a esperar a sus salvadores. Pero debido a una falla grave, el IP-139 comenzó a expandirse sin control y en todas las direcciones. El experimento se sumió en el caos. Desde entonces los habitantes de la Giga Khrushchevka no supieron nada más de Rusia, o del mundo. Su antigua vida había terminado hace 3 generaciones cuando cruzaron el portal, y muy pronto los ciudadanos se enfrentarían a un peligro devastador. Tras una avería, aparece una anomalía, la posteriormente llamada Samosvor. Otra teoría establece que Lenin planeó la felicidad eterna de su pueblo, y un comunismo gozoso para todos los Oh, soviéticos claro que tenía mediante que ser el planes más radicales que comunismo. los de nuestra realidad. ¡Ah! Algunos sectarios o simplemente Bliat. opositores al partido no querían que este paraíso comunista se concrete, por lo que Lenin fue asesinado y desmembrado por ellos. Bliatsky. Pero como Lenin vivió, vive y vivirá eternamente como un axioma en esa realidad, Dios. las partes de su cuerpo intentan constantemente reunirse. Para evitarlo se creó el Giga Khrushchevka, en cuyos intrincados laberintos muy alejados entre sí, se almacenan las partes del cuerpo del gran líder. Pero las piezas del naufragio de Lenin nunca dejan de intentar reunirse. Cada intento libera una energía desconocida al espacio, que transforma a los seres vivos en mutantes o acaba con sus vidas, y da origen a monstruos. El proceso de su renacimiento sería esta anomalía del Samosvor. Es como si se reconstruyera a partir de las piezas, y cuando el viejo Lenin finalmente se ponga de acuerdo, llegará el verdadero comunismo y todos serán felices. Solo tienen que esperar y hasta ahora parece que será una eternidad. Pero son solo teorías, y la segunda bordeando lo humorístico. Claro. Teorías sobre este universo con un lore que muta constantemente, excepto en su naturaleza de laberinto brutalista, donde el miedo y la desesperación WTF, consumen a los seres o sea humanos que que es lo como habitan. Steel Ball Run, pero con Es comunismo evidente. en vez de Spen. Se mamó el del comentario, bro. Así es, Chad Buninovich Bliatsky. A su servicio, camarada. Dios. Dios, a ver, espérate. Clase de rusa, weón. Я не симпатичная. Пошли вы нахуй. Я не симпатичная, пол себе никакой. A ver. Я не симпатичная. Пошли вы нахуй. Nahui, ok. Ya не симпатичная, пол себе никакой. En otras palabras, ¡no soy tierna! ¡Jódanse! Que solo hay miseria en esta realidad. El ruso es un idioma Sobrevivir implica maravilloso. continuar una lucha insignificante que nunca traerá ninguna victoria. Solo más dolor humano, en un mundo donde se dice que han transcurrido entre 100 o 150 años desde el siglo XX. Todas las futuras generaciones permanecerán atrapadas en un bucle de Clases de sufrimiento sin ruso a esta posibilidad hora de en este escape. stream con esta coneja. Al igual que las Bliat. anteriores, crecerán sin esperanza, en una total soledad o viendo enfermar, desaparecer, mutar o morir a sus familiares y amigos, aprendiendo desde la infancia que su única meta en este plano es sobrevivir.
que el dolor es permanente y que el mañana no ofrece ningún tipo de fe. La única garantía es que corres peligro en cada momento, y que cada día que pasas con vida, te pudres más en la mega estructura. En esta realidad, la Khrushchevka ya no representa alienación urbana y estandarización funcional, sino un confinamiento lacerante sin fin. Dios, qué buena está la narración, bro. ¡Oh! ¡Oh! Y termina ahí. ¡Oh, shit! ¡Eso fue abrupto! ¡Oh, shit! Bro, estaba tan metido en la narración que ni me di cuenta, bro. Tiernucheski. ¡Ah! ¡Bliatsty! ¡Suka! ¡Suka! No, pero viejo, lee el texto que inició Semosbor. Es buenísimo y muy cortito. A ver, espérate. Lo leeré en ruso, eso sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. No lo encuentro. ¿Dónde lo puedo encontrar, bro? Hey, voy en directo con juego Samus. Pero Samus War en sí no es un juego tal cual, ¿no? Tipo, es un fangame, pero hasta ahí. A ver, ¿qué es esta jalada? Ah, pff. Bueno, creo que alguien más ya habló de este tema. No encuentro el texto. No. Sad. Sad, sad. ¿Por qué leerlo en ruso? Para más Bliatsty. Tiernucheski Mapubolich. Váyanse a la mierda, weón. Te dije que era un buen video, tenían toda la razón, weón. Quedé muy inmersiva. Al evento no puedo agregar nada más, weón. Me encanta esto, weón. Bro, me encantaría poder ver producciones grandes con esto, weón. Sería increíble. Pásenle el texto, por favor. No lo encuentro. ¿Cómo busco un texto, weón? Busqué Samus por texto y no me sale nada, bro. Quiero leer. Quiero leer. Adoro el concepto. Es que es un concepto. De hecho, yo no atrevería a decir que el concepto es lo más genérico que tiene. Porque, pues, como dijimos, los backrooms, ¿no? Ya hay muchos de esos y otros espacios liminales. Pero yo diría que la ejecución es lo que le da completamente el punto, ¿sabes? Yo creo que la ejecución es lo que le da completamente el punto. A ver qué tal esto. Samosbor Wiki. A ver. No, tampoco hay texto aquí. ¿Dónde puedo ver el texto? Según tu Wondland Striker Eureka. ¿Qué chingados es esa pregunta? Striker. Tiene algo que es suyo y lo diferencia de lo demás. Sí. ¿Qué diría que lo hace más diferente a los backrooms? Es que los backrooms también empezaron a crecer tanto que podría haber un piso entero basado en esta cosa rusa y sería lo mismo, ¿no? Entonces pierdo un poco el chiste. Los backrooms me atrevería a decir que es menos consistente y ese es el problema. Y si hablamos de los backrooms base, ¿no? El que son como pasillos con luces normales, es que es muy limitado. ¿Entienden? Entonces la ejecución es muy simplona o muy exagerada, dependiendo de cuál versión estás tomando en cuenta. Mientras que aquí es bastante neutral porque sigue la guía del brutalismo ruso. En específico, ¿no? Exacto, la ambientación brutalista, cosas así apoyan mucho el concepto. Exactamente, chatcillo. Exactamente. Pucha, yo sigo esperando a ver si alguien me encuentra el texto, weón. Lo quiero, no sé. Ya me emocioné, lo quiero leer, weón. A ver qué dice aquí. ¿Este? Tampoco. ¡Verga! No sé dónde buscar en ruso. Solo soy una Bunubinovich. Ya me enredé la lengua. A ver. Es que no sé a qué se refieren con texto, bro. Verga. Hola, conejasauria. Hola. Estoy con un horrible dolor de cabeza, Lamento pero escuchar sigo eso. vivo, aunque con dolor. Solo puedo decir Tiernucheski Mapuchovich. Bruh. Es el primer post de Samosor, pero ¿en dónde, vos, weón? ¿Queréis que me meta al 4chan ruso, weón? ¡Ah! No puede ser, ¿qué, pero cómo, weón? ¿En dónde, vos, weón? Carajo.
¿El primer post en dónde? Quiero leerlo. Termina leyendo el manifiesto comunista. Dato curioso, yo leí el manifiesto comunista, me obligaron a leerlo en la universidad. Y he de decir, bro, muchos de los comunistas pendejos ni siquiera saben que en el mismo manifiesto comunista dice que el comunismo no funciona, lo cual es muy XD, es muy XD. Dios mío, man. Cacheto Blamsti, Dios mío. A ver, ¿qué tal aquí? No, tampoco. Fuck. No, creo que lo vamos a tener que dejar hasta acá, mierda. Yo de verdad quería seguir hablando del tema y que me pasara el texto, pero siento que en el momento que corte la reacción y digo, bueno, ya no lo encontré, alguien me lo va a mandar. Tengo ese presentimiento conejoso. Soy la única. Bueno, ni modo. Será para la otra, tal vez. Su coneja. Por esta noche rusa se retira a tomar vodka y a hacer blastinovichis. Y recuerden, gente, ante el horror cósmico. Datazo, Suka. las Khrushchevskas se llaman así porque fueron diseñadas y construidas durante el gobierno de Nikita Khrushchev. Todos los edificios hasta el anterior a Gorbachev tienen el nombre del gobernante, siendo el primero las Stalinkas, Claro. pequeños departamentos, terminando con las Brezhnevka. Mira, qué interesante. Y de hecho, Ratoncio puede leer ruso. Eso es interesante. Que el camarada Kasimirov con su compañera Lacherinsky. Oh, Dios mío. Compañero Gatonsi. ¿Cómo sería Gatoncio, weón? Gatonsinovich. Listo, Gatonsinovich. Despide el directo. Nos vamos. Dios mío, me encanta esta mierda ahora.